Muy bien, continuamos. Estamos en la 99.9. Está en línea Gustavo Peretnik desde Israel. Gustavo, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Un Bien, gusto bien. saludarte. Muy bien, gracias igualmente. Bueno, habíamos conversado por última vez pocas horas después del pogromo del 7 de octubre del año próximo pasado. Han ocurrido enorme cantidad de cosas y me llama la atención poderosamente cómo se ha instalado de vuelta en el contexto de la guerra con la organización terrorista Hamas la disonancia interna dentro de Israel, con grupos que piden la renuncia de Netanyahu, que piden un acuerdo ya, y me gustaría, bueno, escuchar tu lectura al respecto de todo esto. Bueno, no suelo hablar tanto de la interna de Israel para el exterior por un solo motivo, no por pudor, sino porque la gente no está muy informada y por lo tanto lo que yo pueda decir se puede malinterpretar. Con todo, contigo voy a tratar de sintetizar lo que está ocurriendo. En realidad, vos decías, se interrumpió por un tiempo esta interna. No hubo momentos de realmente interrupción, aún en los peores momentos de la guerra. Diría que se trata de una minoría muy pequeña Sí. que no acepta haber perdido las elecciones, que no acepta perder poder. Y por lo tanto, como no tiene ninguna posibilidad de ganar en elecciones, la única manera de retomar el poder es generar un caos absoluto en el país para que el gobierno caiga, sin los escrúpulos necesarios de entender que si cae el gobierno en guerra puede caer el país. Pero eso aparentemente los tiene sin importancia. Incluso lo dicen abiertamente. Para ellos el enemigo no es Hamás, sino el gobierno de Israel. Y con todo lo escandaloso que pueda resultar esto, sobre todo escuchado en el exterior, son grupos que están motivados por una vieja doctrina de Alinsky de hace unos 50, 60 años en los Estados Unidos, que la manera de crear caos en un país es primero ridiculizar a las autoridades, generar un clima de que hay corrupción cuando no la hay, hablar del gobierno como si se tratara de una dictadura y no de una democracia elegida por el pueblo, porque uno podría preguntarse la pregunta más lógica, ¿qué quiere decir pedir elecciones ya? Hubo elecciones hace poco en el país y la gente sigue apoyando a este gobierno. No hay ninguna posibilidad de que haya alguna elección que de la cual ellos acepten el resultado. Esto no se dice y cada vez suben más el tono, es decir, ya hablan abiertamente de asesinar al primer ministro. Se encontró un mapa en donde estaban planeándolo. No es fácil este nuevo frente que tiene Israel, no solamente con el Hamas y el Hezbollah y los medios hostiles, pero también con estos grupos nihilistas que lo que quieren es destruirlo todo. Claro, qué locura, qué tremenda locura, qué cosa la condición humana, ¿no? Salimos de esto, que era, ¿por qué esta pregunta es pertinente ante esta audiencia? Bueno, porque para nosotros todo lo que está ocurriendo es motivo de interés y explicitación periodística todos los días y cada día, desde que comenzó a darse este contexto, en un escenario global que realmente yo digo, hay una disonancia cognitiva importante, ¿no? Como buena parte de la humanidad, y en particular la humanidad europea, que tanto tuvo que ver con el Holocausto, más allá de los nazis, que no fueron los únicos, no termina de entender lo que efectivamente está ocurriendo, ¿no? Piden una negociación con una organización criminal cuyo objetivo es la desaparición de un pueblo entero y una nación, ¿no? Qué difícil. Sí, bueno, mira, Europa siempre fue suicida, es decir, así lo plantea en su libro León Poliakov, la Europa suicida. Antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, en ambos casos fueron rescatados por los norteamericanos. Yo te diría que en esta Tercera Guerra Mundial, o lo que se está pareciendo bastante a ella, Ujú. también son suicidas. Ellos con lemas vacíos que no tienen ningún sentido, porque cese de fuego quiere decir que Israel se rinda, eso está claro. Ujú. Y decir eh, eh, cualquier tipo de receta que dan, es decir, se le exige a Israel que sea más humanitario. El, 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 hay muchos estudios, no quiero empezar a citarlos, que demuestran que Sí, el ejército de Israel es el más humanitario en la historia de las guerras. No hay sí. ningún ejército que ponga tanto énfasis en defender a los civiles de la población enemiga como el ejército de Israel. Pero en este caso la exigencia y la presión siempre viene sobre Israel. Lo único que te puedo decir para tu
no sé, llamar la tranquilidad, pero para fomentar un poco de optimismo al respecto. Sí. Es primero que estamos acostumbrados a esto. Esto no es una novedad en Israel. Esta soledad que vive Israel cuando tiene que combatir es habitual. Como dice Douglas Murray, bueno, yo voy más allá. Él dice a Israel es el único país del mundo al que no se le permite ganar ninguna guerra. Yo diría más, es el único país del mundo al que no se le permite defenderse. Porque cualquier defensa de Israel ya inmediatamente despierta todo tipo de reservas y observaciones y cómo tiene que defenderse, etcétera. Se olvidan de quién es el victimario acá, de quién nos ataca y sigue atacando y proclama que nos quiere destruir hasta en la última persona. Lo dicen abiertamente, pero deberíamos saltearlo todo esto. Y la segunda faceta que debería despertar un poco de optimismo a aquellos que estamos por los derechos humanos, por la libertad y por Israel, que vienen todos juntos, es que se ha creado un clima de tanto patriotismo aquí. Es decir, claro, escuchar a los soldados hablar, a la gente que realmente está haciendo la historia, no los que salen a protestar en estas manifestaciones, sí. Realmente reconforta el espíritu. Y eso se ve menos en el exterior. Esos son el tipo de informes que no trascienden. Trascienden solamente aquellos que son altamente negativos, como los que vos mencionás. No digo que no existan, por supuesto, pero insisto, son grupos muy minoritarios en el país que pueden causar mucho daño, por supuesto, sobre todo cuando nuestro enemigo malentiende que esto no es un grupo minoritario, sino que el país está al borde del colapso. Eso lo entendieron también el 6 de octubre y por eso creyeron que empujaban un poco más y Israel se destruía. Claro. Bueno, justamente hoy a Gaby Love, que es una argentina israelí que se expresa muy muy bien en las redes, le pasé el contacto de una película que está en Netflix, que se llama Una sombra en mi ojo, que cuenta una historia real de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses hacen una operación en Dinamarca con el objetivo de asesinar a jerarcas nazis y terminan bombardeando un colegio, matando no sé cuántos chicos, en la idea de que... Un hospital, sí. Sí, bueno... es correcta esa información. Vos sabés que en una oportunidad le hicieron de la BBC un reportaje a Benjamin Netanyahu, al primer ministro de Israel, y él inmediatamente dijo, pero usted conoce este caso, y le citó el caso, y inmediatamente definió, aquí no hubo ningún crimen de guerra, hubo una tragedia. Sí, claro. Es decir, en toda guerra hay tragedias, e hizo con eso que el periodista inmediatamente cambiara el tema, porque claro, es decir, yo te digo algo más cercano a los argentinos. Este lamentable bombardeo contra voluntarios que estaban simplemente ayudando, que se produjo anteayer, el título en La Nación, en tapa, era Ataque involuntario de Israel contra funcionarios, y todo está bien hasta aquí, salvo que la palabra involuntario venía entre comillas. Lo que te daba a entender que aquí hay una mentira detrás de eso, que Israel mata deliberadamente porque es así, asesino y sádico. Digamos, entrar a buscar la moralidad de la defensa todo el tiempo con una lupa viendo cuán mal se portan los que están defendiéndose, es realmente una especie de perversión en la escala de valores, porque fíjate que Israel además es el único país del mundo al que se le exige en términos morales. Sí, claramente. A cualquier otro se le habla, inmediatamente trae cuestiones económicas, cuestiones estratégicas, bélicas, muchas explicaciones para analizar el contexto. A Israel no, es malo porque sí, y entonces se produce lo que está ocurriendo. En suma, y para dar una visión que a mi juicio es positiva, no soy subjetivo en esto, pero no creo que esté exagerando. La guerra Israel la está ganando, claramente. Lo único que es una guerra muy difícil y que desde el comienzo supimos que iba a ser larga, en términos de Israel excesivamente larga, pero de todos modos es una guerra impuesta, no había ninguna otra salida frente a lo que ocurrió. No. Viene una organización que viola, que pone niños en hornos, que secuestra, que mata, que tortura y que te está diciendo abiertamente en el mundo entero: nosotros vamos a repetir esto muchas veces. Esto, hasta que no destruyamos Israel, habrán muchos 7 de octubre. ¿Qué puede hacer cualquier país frente a una situación como esta? Salvo salir a combatir. Es una guerra impuesta, larga, difícil, pero que Israel va a ganar. Bien, Gabriel, me quedo con eso. Muchísimas gracias, que tengas una buena jornada. Muy amable. Gustavo, un gran abrazo. Un gran abrazo. Soy un desastre con esa cosa, Gustavo.
Bueno, seguimos en un instante nosotros, Gustavo Peretnik, desde Israel. Estamos en la 99.9. ¿Cuánto hace que no le chumbaba yo con un nombre? Venía bien, ¿eh? Venía bien. Bueno, puede pasar.